Escucha bien lo que estás a punto de descubrir, porque no es una historia cualquiera. Este no es un video más. Es una revelación que puede cambiar para siempre tu forma de ver el mundo espiritual. ¿Alguna vez te preguntaste quiénes existían antes que Adán y Eva? ¿Qué seres habitaban el cielo antes de que el ser humano pusiera un pie en la tierra? Lo que la Biblia revela sobre los hijos de Dios anteriores a la creación es más profundo y poderoso de lo que te han contado en la iglesia. Prepárate para sumergirte en un viaje espiritual que te abrirá los ojos a una realidad invisible pero absolutamente real. Porque cuando entiendes quiénes fueron realmente estos hijos de Dios, comprendes también quién eres tú y cuál es tu lugar en la eternidad. Pero antes de comenzar, si amas las verdades que pocos se atreven a decir, si estás buscando respuestas que el sistema religioso prefiere callar, te invito a suscribirte al canal ahora mismo. Dale like a este video si ya sientes que algo en tu interior está despertando. Y deja un comentario con tu opinión. ¿Quién crees tú que eran realmente los hijos de Dios? La Biblia no es un simple libro de relatos históricos ni una colección de reglas morales. Es un portal abierto hacia una realidad espiritual que trasciende nuestro entendimiento. En sus páginas hay mucho más que mandamientos o narraciones de profetas. Hay secretos escondidos, revelaciones divinas y visiones que rompen con la lógica humana. Y entre esos misterios hay uno que muy pocos se han atrevido a explorar con profundidad. ¿Quiénes eran los hijos de Dios antes de que Adán y Eva fueran creados? Sí, antes del jardín del Edén, antes del pecado original, antes incluso de que el tiempo comenzara tal como lo conocemos, ya existían seres espirituales en el universo. ¿Quiénes eran? Ángeles, manifestaciones divinas, criaturas creadas para un propósito sagrado. La Biblia menciona a los hijos de Dios en varios pasajes clave, y en este capítulo iniciaremos un viaje profundo para descubrir quiénes fueron realmente, cuál era su papel y qué nos revelan sobre el corazón de Dios desde la eternidad. En el libro de Job, capítulo 38, encontramos una de las declaraciones más impactantes. Cuando Dios habla directamente con Job, le pregunta: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Esta escena nos sitúa en el momento exacto de la creación del mundo físico y nos muestra que ya existían seres espirituales presenciando el acto creativo de Dios. Ellos no estaban creando con Él. Estaban adorando maravillados, llenos de júbilo. ¿Pero quiénes eran? El término hijos de Dios, o Bené Elohim en hebreo, aparece en varios textos del Antiguo Testamento y ha sido objeto de debate entre teólogos durante siglos. Algunos lo interpretan como una referencia directa a los ángeles, otros como figuras humanas con autoridad espiritual. Pero en el contexto de Job, donde el escenario es claramente celestial y anterior a la humanidad, la mayoría de los estudiosos coinciden en que se trata de seres celestiales creados por Dios para adorarle desde el principio. Este detalle cambia radicalmente nuestra visión del inicio de todo. No estábamos solos en la creación. Dios no comenzó su obra con el ser humano, sino que antes formó una hueste celestial, adoradora, pura, creada para reflejar su gloria y contemplar su poder. Estos hijos de Dios fueron testigos de la creación y fueron también los primeros en reconocer la majestad del Creador. ¿Y tú, alguna vez te preguntaste qué había antes de nosotros? ¿Quiénes eran estos hijos del Altísimo que cantaban en el alba del mundo? Lo que estás a punto de descubrir podría transformar para siempre tu manera de entender los orígenes espirituales del universo. Para entender verdaderamente quiénes fueron los hijos de Dios antes de la creación de Adán y Eva, debemos mirar más allá de los límites del tiempo y entrar en la dimensión eterna de lo espiritual.
La mayoría de las veces, cuando pensamos en el inicio del universo, imaginamos caos, vacío y luego el hágase la luz. Pero lo que muchos ignoran es que, en ese instante sagrado en que Dios daba forma a los cielos y a la tierra, ya había seres observando, adorando y participando del asombro celestial. ¿Quiénes eran estos testigos del comienzo? El libro de Job, capítulo 1, versículo 6, nos ofrece otra escena reveladora. Un día, vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. Aquí, el término hijos de Dios aparece de nuevo, y lo hace en un contexto claro, un escenario celestial. Seres espirituales se presentan ante el trono divino. Entre ellos incluso está Satanás, lo que confirma que estos no son simples humanos ni metáforas, son entidades reales con acceso directo a la presencia de Dios. La tradición teológica, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, ha sostenido por siglos que estos hijos de Dios son ángeles. El término hebreo Bene Elohim ha sido interpretado por muchos como una designación para estos seres creados por Dios antes del mundo físico. No eran humanos, no eran dioses menores, eran criaturas espirituales, dotadas de sabiduría y santidad, cuyo propósito era glorificar al Creador y servir como sus mensajeros y ejecutores. Teólogos como Juan Calvino y Matthew Henry afirmaron que estos ángeles fueron los primeros habitantes del universo. No poseían libre albedrío como los humanos, pero sí conciencia, gozo y propósito. Cuando vieron la creación nacer bajo la voz del Altísimo, estallaron en júbilo, no por curiosidad, sino por admiración, no por sorpresa, sino por adoración. Pero ¿por qué Dios creó primero a los ángeles y no al ser humano? Según Tomás de Aquino, el orden de la creación refleja la naturaleza del Creador. Como Dios es espíritu, lo primero que creó fueron seres espirituales. La materia vino después. Esto refuerza una verdad profunda. Antes de que existiera lo visible, ya había un reino invisible operando bajo el dominio del Eterno. Más aún, el Nuevo Testamento nos confirma otra faceta. Mientras los ángeles son hijos de Dios por creación, los creyentes en Cristo lo somos por adopción. Es decir, mientras ellos fueron formados para servir, nosotros somos invitados a heredar. Estos hijos de Dios no son una invención mitológica ni personajes simbólicos. Son seres reales, con una historia espiritual que precede a la humanidad. Y conocer su papel, su propósito y su caída, como veremos más adelante, nos ayuda a comprender mejor nuestra propia existencia y la guerra espiritual en la que aún estamos inmersos. Aunque fueron creados en santidad y gloria, no todos los hijos de Dios permanecieron fieles a su propósito original. La historia celestial, al igual que la humana, también conoció la rebelión, y lo más impactante es que esta insurrección no comenzó en la tierra, sino en el mismo cielo. Antes de la caída del hombre en el Edén, ya había ocurrido una caída aún más devastadora en el reino espiritual, la rebelión de Lucifer y la tercera parte de los ángeles. Lucifer, cuyo nombre significa portador de luz, era uno de los seres más majestuosos creados por Dios. Dotado de sabiduría, belleza y autoridad, parecía ocupar una posición exaltada entre los hijos de Dios. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo. Isaías 14 y Ezequiel 28 describen simbólicamente esta caída, revelando que deseó ser igual a Dios, subir por encima de las estrellas del Altísimo y establecer su trono en los cielos. No quería solo adorar, quería ser adorado. Esta fue la primera manifestación del pecado en todo el universo, el orgullo, y con él vino la desobediencia, la corrupción y finalmente la expulsión. Apocalipsis 12 nos ofrece una imagen poderosa de este evento. Y fue lanzado fuera el gran dragón,
la serpiente antigua, y sus ángeles fueron arrojados con él. Un tercio de los hijos de Dios, esos mismos que cantaban en la creación, decidieron seguir a Lucifer en su desafío contra el Creador. Lo que ocurrió entonces fue una guerra espiritual de inocentes proporciones cósmicas. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. No fue solo una disputa de ideas o voluntades, fue una confrontación por el dominio del cielo, por la fidelidad al trono eterno. Y aunque el enemigo fue vencido, su influencia no desapareció. Fue arrojado a la tierra y desde entonces actúa con furia, sabiendo que le queda poco tiempo. John MacArthur señala que esta rebelión no fue simplemente un error, sino una elección consciente de independencia espiritual. Dios permitió esta caída no porque fuera débil, sino para manifestar su justicia y soberanía. Cada acto del cielo tiene un propósito eterno, incluso los que parecen ser tragedias espirituales. Estos hijos caídos se convirtieron en lo que hoy conocemos como demonios. Seres que una vez brillaron con la luz del Altísimo, ahora actúan como enemigos de su plan. No son leyendas, no son metáforas, son reales. Y su objetivo es oponerse a la voluntad de Dios, especialmente cuando se trata de redimir a la humanidad. Comprender esta rebelión no es solo conocer historia celestial, es entender por qué el mal existe, por qué hay oposición espiritual y por qué la lucha por nuestra alma es tan intensa. La guerra en los cielos fue solo el comienzo y sus consecuencias llegan hasta nuestros días. Después de comprender que muchos de los hijos de Dios originales se rebelaron, es fundamental detenernos a entender el papel de aquellos que permanecieron fieles, porque no todos cayeron. La mayoría de los seres celestiales continuaron leales al Creador, y su función en la historia del universo y en nuestras vidas es mucho más activa de lo que imaginamos. Los ángeles no son figuras pasivas en las Escrituras, no son simplemente músicos celestiales o mensajeros poéticos. Desde los primeros capítulos de la Biblia hasta las visiones finales del Apocalipsis, los hijos de Dios desempeñan un rol fundamental. Son ejecutores del plan eterno de Dios, instrumentos de su voluntad, guerreros, protectores, mensajeros, jueces, seres con tareas precisas y autoridad espiritual directa del trono celestial. En el libro de Daniel capítulo 10 se revela uno de los pasajes más sorprendentes sobre esta realidad invisible. Daniel ora con fervor, y durante 21 días su petición parece no recibir respuesta, pero entonces se le aparece un ángel y le explica lo que había sucedido. El príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme. Esta escena muestra claramente que los hijos de Dios libran batallas espirituales que nosotros no vemos, pero que tienen consecuencias reales sobre nuestras vidas, decisiones y destinos. Martín Lutero, en su comentario sobre Daniel, afirmaba que esta oposición espiritual revela una guerra constante entre las fuerzas del cielo y los poderes caídos. Los ángeles no solo bajan a dar mensajes suaves, ellos combaten, luchan y muchas veces son detenidos por resistencias demoníacas que buscan impedir el avance del plan divino. John Wesley también resaltó esta función activa. En sus sermones enfatizaba que los ángeles de Dios ejecutan la providencia divina, intervienen en eventos históricos, protegen a los escogidos, anuncian juicios y preparan caminos. No están lejos, están actuando constantemente. Por eso, la imagen romántica de ángeles con arpas flotando en nubes es solo una sombra de su verdadera identidad. Los hijos de Dios fieles son poderosos guerreros celestiales que, día tras día, participan activamente en el gobierno espiritual del universo. Son parte del ejército del Altísimo.
Y este ejército no solo está en guerra con los ángeles caídos, también interviene en nuestras batallas, cuando oras, cuando clamas a Dios, cuando resistes la tentación o decides caminar en fe. Hay movimientos en el mundo espiritual y muchas veces hay ángeles luchando por ti, abriendo caminos, trayendo respuestas, derribando fortalezas del enemigo. Conocer esta función oculta de los hijos de Dios transforma nuestra forma de ver el mundo. Nos recuerda que no estamos solos, que hay un cielo activo, vivo y lleno de propósito, trabajando en favor de los que aman a Dios, y que cada acción en la tierra tiene eco en los cielos. Hasta ahora hemos hablado de los hijos de Dios como ángeles creados, como seres espirituales formados por Dios antes de la creación del mundo físico. Pero en medio de esta multitud celestial existe uno que no fue creado, uno que no tiene principio ni fin, uno que no es hijo por creación, ni por adopción, sino por naturaleza divina. Ese es Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios. Esta distinción es fundamental, porque aunque los ángeles son llamados hijos de Dios en el sentido de criaturas espirituales, y los creyentes son llamados hijos por la gracia de la adopción, solo Jesús recibe el título de unigénito. ¿Qué significa eso? Que Él es único en su esencia, de la misma naturaleza que el Padre. No fue creado, no comenzó a existir. Él es eterno. Juan 1:1-3 lo declara con una claridad sobrenatural. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Este Verbo es Cristo. Y esto nos revela que incluso antes de la creación de los ángeles, incluso antes del tiempo, Jesús ya estaba allí. No como un observador, sino como co-creador con el Padre y el Espíritu. Juan 3:16 confirma esta verdad con una declaración poderosa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El término griego aquí es monogenes, que implica una exclusividad absoluta. No hay otro como Él. Ningún ángel, ningún ser redimido, ningún profeta puede compartir esa identidad. Durante el bautismo de Jesús, esta realidad fue confirmada por el mismo cielo. En Mateo 3:17 se escucha una voz que dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Dios nunca pronunció estas palabras sobre ningún otro ser, ni siquiera sobre los más fieles ángeles. Esta declaración no solo exalta a Cristo, sino que establece su supremacía sobre toda la creación visible e invisible. La carta a los Hebreos reafirma esta superioridad en el capítulo 1, versículo 5. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy»? La respuesta es clara: a ninguno. Porque Jesús no es simplemente un ser elevado, Él es el Hijo eterno, consustancial al Padre. A través de Él se revela el corazón de Dios, su amor, su justicia y su plan de redención para la humanidad. Esta distinción debe despertar en nosotros reverencia y asombro, porque aunque hubo hijos de Dios antes de la creación, solo uno puede reconciliarnos con el Padre. Solo uno puede llevarnos de regreso a la gloria original perdida por el pecado. Ese uno es Jesucristo. Ahora que sabemos que los hijos de Dios existían desde antes de la creación del mundo físico, que algunos se rebelaron y que Jesús es el único Hijo eterno y divino, debemos abordar una realidad que aún continúa: la batalla espiritual que comenzó en los cielos y ahora arde silenciosamente sobre la tierra. Muchos creen que el conflicto entre el bien y el mal es una metáfora, pero la Biblia revela que es un conflicto real, constante y profundamente espiritual. No es una guerra entre naciones, no es una lucha de ideologías. Es una confrontación invisible entre los ejércitos del cielo y los ángeles caídos que siguen a Satanás.
Apocalipsis 12 nos muestra una escena dramática. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, pero no prevalecieron. Este pasaje no es simbólico, describe un evento espiritual real, un choque de reinos, el reino de Dios contra el reino de las tinieblas, y aunque Satanás fue arrojado a la tierra, su guerra contra los planes divinos continúa. David Wilkerson, en uno de sus mensajes más contundentes, enseñaba que la expulsión de Satanás no fue simplemente un castigo, sino una garantía del triunfo eterno de Cristo. Desde ese momento, el enemigo actúa desesperadamente intentando desviar a la humanidad del camino de la redención. Él sabe que su tiempo es limitado y por eso ataca con engaño, tentación y confusión. Pero esta guerra no es solo teológica, tiene repercusiones directas en nuestra vida cotidiana. El apóstol Pablo lo deja claro en Efesios 6:12. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Estas fuerzas no se ven con los ojos físicos, pero influyen en pensamientos, decisiones, estructuras sociales, culturas e incluso en nuestras emociones. Muchos cristianos viven ajenos a esta batalla, ignoran que están siendo atacados espiritualmente, que el desánimo, la ansiedad, la duda, muchas veces no son simples emociones, sino dardos lanzados por un enemigo que busca alejarlos de la verdad de Dios. Es por eso que la Biblia nos ordena, revestíos de toda la armadura de Dios. No es una sugerencia, es una estrategia de supervivencia espiritual. Mientras tanto, los hijos de Dios fieles, los ángeles santos, siguen ejecutando las órdenes del Altísimo. Protegen, anuncian, pelean. Ellos no fueron creados para mirar desde la distancia, sino para intervenir. Cada vez que oramos, que resistimos la tentación, que intercedemos por alguien, el cielo se moviliza. La guerra espiritual es real. Está ocurriendo ahora mismo. Y tú no estás excluido. Lo quieras o no, estás en el campo de batalla. Pero no estás solo. Si estás en Cristo, estás rodeado por una hueste celestial y perteneces al ejército del Dios vivo. En medio del conflicto espiritual que arde desde antes de la creación del mundo, una verdad transformadora emerge como una llama de esperanza. Dios no solo deseó crear, Él deseó adoptar. Y aunque los ángeles fueron llamados hijos de Dios por haber sido formados directamente por Él, la humanidad recibió una promesa aún más sublime: llegar a ser hijos por elección divina mediante la fe y la gracia. La diferencia es la profunda. Los ángeles fueron hechos para servir, para obedecer, para reflejar la gloria de Dios desde sus orígenes. Pero los seres humanos, a pesar de haber caído, recibieron una invitación a entrar en la familia celestial, no por mérito, no por perfección, sino por amor redentor. Juan 1:12 lo dice con claridad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí se revela algo asombroso. Dios no busca simplemente siervos, busca hijos. Hijos que, aunque marcados por la debilidad, acepten su llamado y entren por gracia en una relación íntima con Él. Una relación que va más allá de la religión, más allá del conocimiento. Una relación basada en identidad, comunión y transformación. El apóstol Pablo lo desarrolla aún más en Romanos 8:14-17. Allí declara que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y añade, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Esto es revolucionario, porque aunque muchos buscan a Dios como un ser distante, el mensaje del Evangelio nos presenta a un Padre cercano, no un Creador frío y lejano,
sino un Papá celestial que anhela restaurar la relación rota desde el Edén. La adopción espiritual cambia todo. Ya no vivimos como extranjeros, sino como herederos, coherederos con Cristo. Pero esta adopción tiene un precio: la cruz. Jesús, el Hijo unigénito, entregó su vida para que tú y yo pudiéramos ser adoptados. Su sacrificio abrió el camino para que los caídos fuésemos restaurados. Mientras los ángeles fueron creados en gloria y algunos cayeron para no volver, la humanidad caída recibió la oportunidad de levantarse por medio del Hijo eterno. Esa es la diferencia entre los hijos de Dios por creación y los hijos de Dios por redención. Los primeros fueron formados en santidad, los segundos fuimos rescatados del pecado, pero ambos fuimos llamados a glorificar a Dios. Y hoy, gracias a Cristo, podemos hacerlo no solo como criaturas, sino como hijos legítimos. Tú no fuiste creado solo para existir, fuiste creado para pertenecer, para ser parte de una familia celestial, para llamarlo Padre y vivir como hijo. Si has llegado hasta aquí, ya comprendes que la expresión hijos de Dios no es un título simbólico ni un adorno espiritual. Es una identidad con raíces eternas y consecuencias prácticas. No es una promesa lejana, es un llamado urgente, activo y personal. Vivir como verdadero hijo de Dios en medio de un mundo gobernado por las tinieblas. Desde el inicio de los tiempos, los hijos de Dios que permanecieron fieles adoraron al Creador, contemplaron su gloria y ejecutaron su voluntad. Los caídos, en cambio, decidieron rebelarse y desde entonces intentan arrastrar a la humanidad en su misma desobediencia. Pero ahora, en Cristo, somos llamados a tomar una posición distinta, no como criaturas que temen, sino como hijos que vencen. Efesios 1:5 declara que fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta adopción no es una opción para los más espirituales, es la base de toda la vida cristiana, y al aceptarla, toda tu existencia cambia. Ya no eres esclavo de tus errores, ya no estás condenado por tu pasado, ya no estás a merced de las fuerzas oscuras que gobiernan este mundo. Eres un hijo del Altísimo. Eso significa que tienes acceso a su presencia, a su amor, a su corrección, a su guía y a su herencia. Pero con esa identidad viene también una responsabilidad, porque ser hijo de Dios no es solo un privilegio, es una misión. En Filipenses 2:15, Pablo nos exhorta a ser hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Es decir, vivir de acuerdo a nuestra verdadera naturaleza espiritual, no como víctimas de las circunstancias, sino como embajadores del reino eterno. Muchos hoy están perdidos buscando identidad en cosas que se desvanecen, en logros, en opiniones, en títulos. Pero tú has sido llamado a algo mucho mayor. Tu verdadera identidad no está en lo que haces, sino en de quién eres. Como hijo adoptivo de Dios, llevas su nombre, su sello, su propósito. Y por eso, incluso en medio de la guerra espiritual que aún se libra, puedes caminar con autoridad, con paz y con esperanza. La Biblia no solo nos informa sobre los hijos de Dios del pasado, nos transforma en hijos de Dios en el presente. Esa es la mayor revelación, que aquel que creó a los ángeles, que formó el universo y que venció al enemigo, quiere ser tu Padre y darte una vida que refleje su gloria. Ahora, la pregunta es, ¿vivirás como lo que realmente eres? Ahora que conoces esta verdad espiritual que ha estado oculta por siglos, la decisión es tuya. Puedes seguir viviendo como si nada hubiera pasado, o puedes abrir los ojos a tu verdadera identidad como hijo del Dios Altísimo. Lo que ocurrió antes de la creación no es solo historia antigua,
es la raíz de todo lo que enfrentamos hoy. El conflicto espiritual, la lucha interna, la búsqueda de sentido. Comprender quiénes fueron los hijos de Dios antes del mundo físico no solo te revela el pasado, te posiciona para vivir el presente con poder y propósito. Tú no eres un accidente, no estás aquí por casualidad, fuiste llamado a ser parte de la familia celestial. Si esta revelación tocó tu alma, si sientes que algo cambió dentro de ti al escuchar esta enseñanza, suscríbete ahora mismo. No dejes pasar este momento. Dale like a este video para que llegue a más personas y escribe en los comentarios: soy hijo de Dios por adopción, si estás listo para vivir esa identidad con toda tu alma. Nos vemos en el próximo video y que el Dios eterno te bendiga con poder, sabiduría y fuego espiritual.